Bienvenidos de nuevo a mi canal, el epicentro de las noticias más jugosas y los rumores más candentes del mundo de las estrellas turcas. Soy su anfitrión favorito y como siempre estoy aquí para desentrañar los misterios, analizar cada detalle y por supuesto traerles la dosis diaria de drama que tanto amamos. Y hoy, prepárense. Tenemos un tema que está incendiando las redes sociales, un culebrón que tiene a todos con el corazón en un puño. El título lo dice todo. Kerem Bürsin evade las preguntas de amor tras ser visto con Hande. ¿Qué está pasando realmente? Así es. Vamos a sumergirnos en el laberinto de emociones, especulaciones y secretos que envuelven a dos de nuestros bombones favoritos, el irresistible Kerem Bürsin y la radiante Hande Erçel. ¿Será que el amor, ese travieso cupido, ha lanzado sus flechas de nuevo? ¿O simplemente son dos almas gemelas disfrutando de una amistad profunda y especial? Eso, mis queridos seguidores, es lo que vamos a descubrir juntos. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan ni un solo detalle de esta apasionante historia, les recuerdo la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. No se arrepentirán. Así no se perderán ni una sola primicia, ni las últimas noticias sobre sus celebridades predilectas. Es gratis, rápido y muy sencillo. ¡Anímense! Ok, empecemos con el chisme. Para aquellos que aún no estén familiarizados, permítanme refrescarles la memoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel, o como los llamamos con cariño, Kerem y Hande, son dos de las estrellas más brillantes y aclamadas de Turquía. Su fama traspasó fronteras gracias a la exitosísima serie Love is in the Air, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. Y vaya que la química entre ellos era electrizante. Era como si el universo conspirara para que sus miradas, sus sonrisas y sus roces en pantalla se tradujeran en algo más. La conexión era tan palpable, tan intensa, que era inevitable que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a circular. Y vaya que circularon. Al principio, como suele suceder, negaron cualquier relación. Somos solo amigos, decían. Nos llevamos muy bien, afirmaban. Pero poco a poco las evidencias comenzaron a acumularse. Fotos juntos, salidas románticas, gestos de cariño. Todo apuntaba a un romance fuera de la pantalla. Finalmente, después de meses de especulaciones y expectación, la noticia que todos sus fans anhelaban escuchar se hizo realidad. Kerem y Hande confirmaron su relación. La noticia causó furor en todo el mundo. Los seguidores de la serie, que habían soñado con ver a Serkan y Eda juntos en la vida real, estaban extasiados. El cuento de hadas se había hecho realidad. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático. Aparecían en todas las revistas, asistían a eventos juntos, compartían fotos en redes sociales. Eran la pareja del momento. Sus fans los adoraban, los apoyaban y soñaban con verlos juntos para siempre. La felicidad parecía plena y el amor, eterno. Pero, como suele suceder en el mundo de la farándula, el amor a veces es efímero. Después de un tiempo comenzaron a surgir los rumores de crisis, de distanciamiento, de discusiones. Las redes sociales se inundaron de especulaciones. ¿Qué estaba pasando? Se había terminado el amor. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar llegó: Kerem y Hande habían decidido poner fin a su relación. El corazón de sus fans se rompió en 1000 pedazos. La tristeza invadió las redes sociales. El cuento de hadas había terminado. Pero aunque la relación había terminado, la atención mediática sobre ellos nunca disminuyó. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada encuentro, era analizado con lupa. La prensa turca, siempre atenta, seguía cada paso de ambos actores. Y aquí es donde entramos en el tema que nos ocupa hoy. Recientemente Kerem Bürsin fue visto de nuevo en compañía de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Los paparazzi, como siempre al acecho, captaron fotos de ambos juntos. Se les vio compartiendo risas, miradas cómplices y gestos que parecían indicar una gran cercanía. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales estallaron. Los titulares se multiplicaron. ¿Qué significaba esto? ¿Una reconciliación? ¿Una amistad recuperada? ¿Un simple encuentro casual? La intriga era máxima. Pero lo que más llamó la atención de todos fue la reacción de Kerem. Como bien indica el título de este vídeo, Kerem Bürsin evadió las preguntas de amor.
Los periodistas, aprovechando la ocasión, no dudaron en interrogarlo sobre su relación con Ande. Querían saber si había posibilidades de una segunda oportunidad, si estaban saliendo de nuevo, si simplemente eran amigos que se habían reencontrado. Pero Kerem, con una habilidad magistral para esquivar a la prensa y mantener su vida privada a salvo, optó por no responder directamente. Evadió las preguntas cambiando de tema, sonriendo vagamente, desviando la conversación o simplemente limitándose a decir frases cortas y ambiguas. Un verdadero maestro del arte de la elusión. ¿Pero por qué? ¿Por qué Kerem Bürsin evitó las preguntas? Hay varias teorías que circulan al respecto, y cada una de ellas alimenta la especulación y el morbo. La teoría más obvia es que Kerem simplemente no quiere hablar de su vida privada. Kerem siempre ha sido una persona bastante reservada en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Prefiere mantener su vida amorosa lejos del ojo público, proteger su intimidad y evitar la invasión de la prensa. En este sentido, su comportamiento es comprensible. Es su derecho a la privacidad, y nadie puede obligarlo a revelar detalles sobre su vida personal. Otra teoría es que quizás, Kerem aún no está listo para hablar públicamente de su relación con Ande. Tal vez prefieren mantener las cosas en secreto por un tiempo, antes de confirmar cualquier tipo de romance. Tal vez están esperando el momento adecuado, el momento en que se sientan cómodos y preparados para compartir su vida con el mundo. Una tercera posibilidad es que, como han afirmado en numerosas ocasiones, simplemente sean amigos. Que se hayan reencontrado, que se lleven bien, y que no haya nada más allá de una amistad. Aunque, bueno, la química entre ellos es innegable, y el hecho de que sean vistos juntos constantemente alimenta los rumores. La amistad entre dos personas que han compartido una relación sentimental puede ser complicada, pero no imposible. Quizás simplemente han logrado encontrar un equilibrio y han optado por mantener una amistad basada en el cariño y el respeto mutuo. Independientemente de la razón que impulse su silencio, la realidad es que Kerem Bürsin decidió no responder a las preguntas sobre su relación con Ande. Y esto, por supuesto, ha generado aún más especulaciones y expectación. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Qué les depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo el contexto de esta situación. Kerem Bürsin, después de Love is in the Air, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, incluyendo series y películas. Ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su popularidad sigue creciendo tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha logrado consolidar su carrera y se ha convertido en uno de los actores más solicitados de la industria. Su talento, su carisma y su físico lo convierten en un ícono de la televisión turca. Hande Erçel, por su parte, también ha tenido mucho éxito. Ha protagonizado varias series, se ha convertido en imagen de importantes marcas y es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su belleza, su encanto y su talento la han catapultado a la fama. Ha logrado construir una sólida carrera y se ha convertido en una de las actrices más influyentes de su generación. Es una figura mediática que genera interés y expectación en todo el mundo. Ambos son profesionales exitosos y, por supuesto, muy atractivos. El hecho de que hayan sido vistos juntos de nuevo, después de su ruptura, es algo que inevitablemente va a generar interés en los medios y en el público. La prensa, siempre ávida de noticias, se lanzó en busca de la primicia. Los seguidores, ansiosos por saber qué sucede, inundaron las redes sociales con preguntas y comentarios. La prensa turca, como ya dije, es implacable. Los paparazzi están siempre al acecho buscando la primicia, la foto exclusiva, el titular impactante. Y cuando se trata de Kerem y Hande, la atención es aún mayor. La pareja, que generó tanto entusiasmo en el pasado, sigue siendo un foco de interés constante. Cada movimiento de ambos es analizado con lupa. Así que la próxima vez que vean a Kerem y Hande juntos, no se sorprendan si la prensa los persigue y les hace preguntas sobre su relación. Es parte del juego y ellos, aunque discretos, lo saben. Están acostumbrados a la presión mediática y a la constante curiosidad del público. Saben que su vida privada es un tema de interés, y aprenden a lidiar con ello de la mejor manera posible. Pero volviendo al tema principal, la reacción de Kerem Bürsin al evadir las preguntas de amor es comprensible. Es su derecho a la privacidad, y no está obligado a responder a las preguntas sobre su vida personal.
Además, mantener el misterio siempre genera más expectativa, ¿no creen? Nos mantiene a todos pegados a la pantalla, esperando la próxima noticia, el próximo encuentro, la próxima foto. Nos mantiene a la expectativa, deseando saber más, ansiosos por descubrir qué está pasando. En resumen, el hecho de que Kerem haya evadido las preguntas sobre su relación con Hande ha alimentado aún más los rumores. No sabemos si están juntos de nuevo, si son solo amigos, o si simplemente prefieren mantener su vida privada fuera del ojo público. Lo que sí sabemos es que la historia de Kerem y Hande sigue siendo un tema de interés para todos los amantes de las nove. Las turcas siguen siendo dos figuras mediáticas que capturan nuestra atención y despiertan nuestra curiosidad. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que hay una reconciliación en camino? ¿O simplemente son amigos que han superado sus diferencias? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y discutir sobre estos temas con ustedes. ¿Qué les parece la actitud de Kerem? ¿Es correcta al evadir las preguntas? ¿O debería ser más transparente? ¿Creen que la prensa turca es demasiado invasiva? Déjenme saber qué piensan. Quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito, la información y por supuesto, la dosis de drama turco que siempre les traigo. Recuerden que este es mi canal, su espacio para estar al día con todo lo que ocurre en el mundo de las novelas turcas. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola noticia. La campanita los espera. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y por supuesto, más estrellas turcas. Hasta la próxima. Y no olviden activar la campanita. Chao, chao. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme es el pan nuestro de cada día.